muy buenas. Buenos días desde este lado del mundo, América. Buenas tardes en Europa o buenas noches si ahora es que nos sintonizas en cualquier parte del planeta o más tarde de esta transmisión que queda grabada. Soy José Hassan Nieves, soy el editor jefe del Toque.com y para mí es un placer darles la bienvenida a una nueva conversación de este ciclo de conversaciones de temas más profesionales, si se quiere, profesionales del periodismo. Ayudar a conversar, o hemos hecho un ciclo de conversaciones con colegas de la región latinoamericana y en alianza con nuestra organización hermana RNW Media para acercarles a ustedes a aspectos menos conocidos del trabajo periodístico para el público general. En el caso del día de hoy, vamos a hablar de un asunto que es siempre álgido y que en algunos contextos, como el cubano, suele generar discusiones y debates, mucha desinformación y mala fe muchas veces en cómo se trata. Pero cuando se habla de dinero, tiene que hablarse también de que los periodistas y los creadores de contenido, como cualquier profesional, necesitan remuneraciones justas que les permitan hacer su trabajo, porque no solamente se vive del aire, ¿no? Y como toda persona tenemos que pagar alquileres, comidas y otros gastos en la vida, y hacer eso desde nuestro trabajo es siempre el gran sueño de los que nos dedicamos a esta profesión. De estrategias de monetización para creadores de contenido independientes, sean periodistas profesionales, sean youtubers y otro tipo de creadores de contenido, estaremos hablando en este programa especial hoy. Como les digo, parte de un ciclo de conversaciones sobre asuntos profesionales del mundo de la comunicación en alianza entre El Toque y RNW Media. Pero ya no les voy a demorar más la presentación de las personas que me van a acompañar en este programa. Y hoy tengo dos invitadas de lujo, una suerte que he tenido en tiempos recientes de conocer a estas colegas latinoamericanas que cada una tiene distintas experiencias en los distintos campos, espacios, formas que existen para generar recursos que nos permitan hacer el tipo de periodismo que queremos hacer o que nos permitan cumplir nuestra función social de servir con información a las audiencias de nuestros respectivos países o comunidades. Le doy la bienvenida en primer lugar a Diana Pastor. Diana es comunicadora social maya quiché, nacida en Guatemala, y ha trabajado en el campo de la comunicación social por 8 años y como coordinadora y consultora de diferentes proyectos comunicacionales. Bienvenida, muy buenos días para ti, que nos acompañas. Muchas gracias, José. Es un gusto estar acá con ustedes. Diana actualmente es coordinadora de medios de comunicación para Cultural Survival, una ONG internacional con sede en Boston, Massachusetts. Ella ha estudiado el espectro social y la comunicación en Guatemala, Estados Unidos y los Países Bajos, y en septiembre próximo comenzará un máster en medios internacionales en la Academia de la Deutsche Welle en Alemania. Muchas felicidades, Diana. Diana compartirá su experiencia en esta conversación en el campo de las campañas de comunicación y de recaudación de fondos o crowdfunding, como se le llama, acceso a fondos internacionales para medios de comunicación, oportunidades individuales para periodistas y otros creadores de contenido y el patrocinio de contenidos por medio de la publicidad. Tiene mucha experiencia en el tema, así que les recomiendo que nos acompañen en esta conversación para que la conozcan y escuchen de sus experiencias. Reitero, Diana, muchas gracias por estar. Y la otra invitada de esta conversación es una colega colombiana, Paola Ariza Serna, periodista, estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Autónoma del Occidente de Cali, Colombia, y tiene una maestría en análisis de usos digitales de la Universidad París 8 en Francia. Paola. Hola, José. Un placer tenerte en esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto para mí también estar con ustedes. Paola, también como Diana, es becaria del Radio Nederland Training Center. Son graduadas de programas de formación en el programa de periodismo investigativo, en el caso de Paola, en el año 2017. Y, bueno, una gran apasionada de la radio, según nos cuenta en su biografía, lo cual me conecta con ella, que también tengo experiencia en la radio y amo profundamente ese medio de comunicación. Ha trabajado el periodismo internacional en medios como Caracol Radio, Blue Radio en Colombia y como editora de la agencia EFE para el continente americano. Desde 2018 reside en Francia y actualmente es corresponsal en París, principalmente para Radio Francia Internacional, donde está trabajando. Así que, como se dan cuenta, un par de invitadas de lujo para esta conversación que girará en torno a formas de monetización y formas de generar recursos para hacer
periodismo o comunicación social en el servicio a nuestras comunidades. Después de esta larga introducción que he hecho, pues vamos a la materia. Y el primer tema tiene que ver exactamente, o la primera pregunta que les quiero hacer, ya hicimos una pequeña introducción del asunto con Diana, que tiene una experiencia en distintos campos de la gestión financiera de medios de comunicación. Pero si tuvieran que presentar brevemente a una audiencia que no es necesariamente especializada, ¿cuáles han sido sus experiencias? ¿En qué áreas específicas se han tenido que ver involucradas para generar recursos que les permitan hacer la comunicación que ustedes sienten que es la necesaria para sus carreras profesionales y para sus audiencias? Y empecemos por Diana. Cuéntanos, Diana, tu experiencia con respecto a la generación de recursos, ¿no? ¿Qué has hecho al respecto que les puedas compartir a nuestros usuarios? Muchas gracias, José. Bueno, mucho gusto otra vez a todos. Hola, desde las distintas partes desde nos ven. Creo que en mi caso ha sido un poco la comunicación social con relación a organizaciones no gubernamentales, colectivos, grupos que están haciendo comunicación y que de alguna manera necesitan autofinanciarse. Creo que puedo mencionar a grandes rasgos, como tú decías, las campañas de crowdfunding, también el acceso a subvenciones para proyectos de comunicación, pero también el acceso a fondos para periodistas o para comunicadores individuales, que es precisamente algo que también hace RNW sobre apoyar también a periodistas. Pero no quiero dejar de mencionar también cómo podemos generar pues, ganancias para nuestros medios desde el patrocinio individual. Entonces, no sé si puedo empezar ya de lleno, José. Perfecto. Okay. Escuchemos un momentico la breve experiencia de Diana y ya de Paola, y te voy a dar la oportunidad de que empecemos precisamente por el patrocinio individual, porque me imagino que eso es algo que de alguna manera quizás ha tocado a Paola en su carrera periodística, ¿no? Pero Paola, cuéntanos tú cuál ha sido tu experiencia, que viene más desde el mundo de ser freelance o periodista de staff de organizaciones periodísticas grandes, ¿no? Sí, José, efectivamente. Bueno, mi experiencia se concentra más como periodista en sí. Creo que he trabajado más tiempo como periodista freelance que como periodista totalmente como atada a un medio de comunicación. Pues es eso, como mi pasión por el periodismo ha sido mucho en la radio, en periodismo internacional y luego también en agencia de prensa o también un poco de periodismo escrito. Y es verdad, como lo decías un poco al inicio, el gran sueño de las personas que nos dedicamos a esto es poder vivir de esto, porque hay que admitirlo, no es que sea algo totalmente fácil y que en la esquina encontremos este tipo de trabajos o de formas de llevar nuestra vida, pero bueno, sí creo que es posible y por eso estamos aquí para tratar de compartirles un poco de nuestra experiencia y pues ver cómo les puede también ayudar. Muchísimas gracias. Bueno, directo a la materia. Diana, patrocinios individuales. Y esto, yo creo que los periodistas tenemos un problema de una deformación profesional, y es que nos cuesta pedir dinero, ¿no? Y nos cuesta pedir dinero para hacer nuestro trabajo, sobre todo. Pero una vez se llega al convencimiento de que hay que hacerlo, porque si no, no consigues los recursos que te permitirían hacer la investigación que estás pensando, desarrollar el proyecto que quisieras alcanzar. ¿Cómo se da ese primer paso y cuál ha sido tu experiencia en generar y en pedir y en buscar apoyos de nuestra comunidad para hacer el trabajo que queremos hacer? Bueno, muchas gracias, José. Voy a empezar primero con la experiencia que tengo en acceso a subvenciones para periodistas o creadores de contenido de manera individual, que al final termina siendo similar también cuando tenemos un grupo o un medio, pero voy a empezar hablando de cómo puede empezarse. En principio, nosotros tenemos que tener bien claro qué tipo de contenido, qué tipo de periodismo hacemos, porque no podemos aplicar, por ejemplo, a una subvención que no tiene nada que ver con nuestros objetivos, con los temas que nos interesan, porque
muy seguro de que no va a ser exitoso. Entonces, ese es como uno de los primeros pasos que tenemos que hacer, como definir muy bien cuál es el tipo de periodismo que hacemos o el tipo de creación de contenido que hacemos. Y bueno, a mí me pasó que cuando yo estuve trabajando con un medio local, y bueno, era un pequeño grupo, pero era casi yo la única encargada teníamos una revista y un podcast. Y, y hacíamos de todo, ¿no? Como, bueno, publicamos muchas cosas, a quién va dirigida nuestro contenido, pero al final teníamos que delimitar un poco para saber a quién acercarnos. Entonces, bueno, pensando en, hay gente acá que nos ve que quizás está empezando a crear contenido que es periodista individual. Uno de los mejores sitios como para buscar oportunidades, y se los voy a copiar acá en línea, es un sitio especializado para periodismo. Como yo creo que es encontrar como aquellos sitios web en donde nosotros podemos encontrar diversidad de oportunidades, pero tenemos que saber también, no, creo que no es solamente como de buscar en Google como oportunidades para periodistas y ya al inicio, sino que tenemos que crear nuestra base de datos y estar como al día. Entonces, es importante que nosotros podamos estar, yo creo que como revisando, al menos como semanalmente, como cómo podemos nosotros acceder a estas subvenciones. Y les voy a copiar acá, no sé si ellos pueden ver aquí en el chat y si no me ayudas tú. Estos son algunos de mis sitios favoritos en donde yo estoy buscando como las oportunidades, porque hay muchos pequeños fondos para periodistas y para creadores de contenido. Entonces los fondos pueden ir, por ejemplo, desde, qué sé yo, $250 a $5,000, $10,000 para crear nuestras propias historias y crear nuestras historias en contenido escrito, en contenido radial o en contenido pues ya multimedia, videos. Me da mucha curiosidad saber qué tipo de contenido, si es escrito, pues audiovisual o es un poco más de radio el que crean las personas que nos acompañan el día de hoy. Pero en cualquiera de estas oportunidades creo que es muy importante como revisar los sitios. Por ejemplo, el primer sitio que es el IJFC, que es la International Journalist Foundation, no me acuerdo exactamente de las cifras de las siglas que están en inglés ahora. International Center for Journalism. Sí. Exactamente, gracias. Ellos cuentan con una amplia gama de oportunidades que nosotros podemos ir revisando en su sitio y son como cíclicas, van por periodo. Y es interesante porque muchas de estas oportunidades, o la mayoría de estas oportunidades que yo he encontrado en este sitio, es para creadores de contenido o para periodistas individuales. No es tan, bueno, hay también algunas que se dan, pero la mayoría son para una sola persona. Escritores.org, por ejemplo, es un sitio, el sitio no luce un poquito rudimentario todavía, pero realmente tienen muchas oportunidades, por ejemplo, para periodistas, para cuentistas, para gente que se dedica a la escritura y tienen todo tipo de concursos o apoyos que a los que podemos aplicar y subvencionar. Me acuerdo de que en escritores.org yo encontré una oportunidad para publicar contenido sobre mujeres, relatos de mujeres viajeras. Y justo allí me dieron la oportunidad, era un concurso y claro, con algunos apoyos no logré obtener como un pequeño fondo, pero sí se publicó la historia, que esa es otra cosa que también a veces como periodistas tenemos que ir jugando, porque claro, tenemos que comer de ello, pero también tenemos que aprovechar cada oportunidad que se nos dé para publicar nuestro contenido. Vamos como jugando entre ambos campos. En idealistas.org, ahí es un poquito menos la cantidad de oportunidades que hay, principalmente es para trabajo, pero de vez en cuando también publican oportunidades para crear contenido y crear contenido pagado. Y pues recientemente también en LinkedIn yo encontré una página que se llama, bueno, está generalmente en inglés, pero también hay muchas oportunidades, que es Journalism and Media Opportunities, donde hay muchísimos posts donde nosotros podemos ver y acceder. Ahora bien, ¿cómo nosotros empezamos a crear o acceder? Como les digo, en principio, nosotros tenemos que leer muy bien las convocatorias
y ver que se alinea a lo que nosotros queremos, porque no vamos a acceder a fondos que no, en áreas que no nos interesan solo para obtener los fondos, porque en ese momento es cuando ya empezamos a restarnos puntos automáticamente, pero generalmente tenemos que llenar formularios, unas pequeñas hojas. Eso es lo bueno de acceder a subvenciones individuales, es que los formularios y los procesos son mucho más sencillos que accediendo, por ejemplo, a una subvención para que se la den a una organización, a nuestro medio, que ya nos piden un poquito más de algunos documentos legales, todo. Entonces es relativamente sencillo en la mayoría y podemos ir como colocando. Creo que es muy bueno tener ya las ideas de lo que nosotros queremos realizar. Es como, quiero fondos, pero no sé qué hacer. Es más bien al revés. Yo tengo una idea y necesito fondos para buscarlos, porque si no, entonces nos va a ser muy difícil como llenar la aplicación o el formulario y bueno, entonces empieza, como les digo, a perder puntos, restar calidad, no va a destacar, sino cuando nosotros tengamos una idea de algo que queremos producir, es muy importante mantener y construir la idea y luego ya buscar la fuente de financiamiento. Yo creo que Paola se va a sentir identificada con eso porque tener que salir a pichar ideas que alguien pague por su ejecución es la historia de vida de un freelance, ¿no? Cuéntanos un poco, Paola, cuál ha sido tu experiencia y qué recursos como freelance sueles usar para encontrar oportunidades. Compartiremos en las redes sociales esto que nos compartiste, Diana, porque efectivamente iJnet, IJNET, es un sitio de referencia donde aparecen muchísimas oportunidades, escritores.org, idealistas.org y el LinkedIn. Son espacios que se pueden hacer. Pero, Paola, ¿cuáles son los espacios donde tú consigues oportunidades para hacer tu trabajo? Sí, bueno, quiero complementar un poco, primero complementar un poco con esta idea de Diana, muy completo con esto que nos ha traído ella aquí, y es que también existen fondos para medios y sobre todo medios comunitarios o medios pequeños. Hay muchos países, por ejemplo, en la Unión Europea, bueno, tenemos aquí el caso con RNW Media, que apoya este tipo de periodistas individuales. A veces también podemos encontrar con proyectos. En Francia, por ejemplo, tenemos la SFI Media Development, que apoyan proyectos de medios. Ellos se enfocan principalmente en el sur. Ahorita tienen muchos proyectos en África y en Asia. Pienso que principalmente es un tema de idioma y acercamiento cultural. En América Latina, el caso que conozco es, bueno, France 24, a pesar de que es del gobierno, hace parte también de este fondo. Y este fondo subvenciona otros medios y se interesa mucho en lo que son claramente medios comunitarios, medios pequeños, medios que no tienen como los multimillonarios o las grandes fuerzas políticas, que es lo que tradicionalmente tenemos en los medios tradicionales. Entonces, bueno, aquí tenemos como ejemplos de dos países, pero seguramente también existen con la Unión Europea, con gobiernos alemanes, gobiernos canadienses, bueno, todos estos gobiernos del norte, que nosotros conocemos también por tener grandes fondos financieros, ¿no? Ahora, respecto a tu pregunta con lo de los pitch y el periodismo freelance, están, bueno, un poco los fondos que decía Diana, y ya luego, pues los medios tradicionales, que si tenemos una idea, tenemos un proyecto al que le queremos apostar, que queremos publicar al respecto, el proceso sería casi muy similar, es buscar qué medios, qué plataformas están interesadas o les podría interesar mi idea, mi investigación, mi proyecto, mi reportaje. Una vez identifiquemos qué medio publica aproximadamente como historias de este tipo, busquemos quiénes son las cabezas, quiénes son los directores de medios, quién es el director en jefe, quiénes son las personas encargadas de decidir las historias que se publican. Hoy en día tenemos mucha suerte por tener las redes sociales, que efectivamente en LinkedIn, en Twitter, bueno, ahora X, o Instagram, podemos contactar a una cantidad de personas que en otra época eran inalcanzables, y a partir de allí es algo, puede sonar un poco simple, pero no lo es. Simplemente el hecho de escribir un mensaje, presentarse quién eres, presentar la idea, aquí están mis contactos, aquí está tu contacto, seguramente se van a recibir, lo digo desde mi experiencia personal, 1.000.000 de nos, pero les aseguro que en ese 1.000.000 de nos van a haber cientos de sís, y es ahí donde empezamos a construir nuestra carrera periodística y que
poco a poco vamos a ser más conocidos, vamos a tener más contactos, vamos a tener también una red de periodistas, tanto editores como periodistas, reporteros, que nos van a conocer y que al final cada vez vamos a tener que buscar menos porque nuestra red es más grande y vamos a estar en el radar de una forma mucho más fácil. Entonces, bueno, para no alargarme mucho, esto como en términos generales, y luego está en la parte de cuando hacen periodismo de nicho. Este creo que es mucho más, tal vez no, es mucho más accesible, lo pienso, tal puede ser, porque hay tal vez menos plataformas, pero es mucho más, como más fluido, ¿no? Si hacemos periodismo deportivo, pues entonces tenemos que buscar las plataformas de periodismo deportivo y ver a cuáles les interesa y cuáles están realmente abiertas a comprar estas historias o a integrar o a colaborar con estos periodistas. Luego también tenemos experiencias de, por ejemplo, revistas culinarias, revistas de construcción. Hay una cantidad de áreas donde ciertas historias podrían como tener un poco calado, como que podrían integrarse y empezar a colaborar con este tipo de revistas. Si es un ejemplo, por ejemplo, si es una revista culinaria, tal vez una historia sobre el desarrollo de la historia del, no sé, de la arepa en América Latina, en Colombia, en Venezuela, y hacer unos reportajes en algunos grupos indígenas, como hacen la arepa, y es algo que uno dice, pero pues esto es más periodismo. Sí, ¿por qué no? Podría tener cabida en este tipo de revistas. Bueno, básicamente es eso, es buscar dónde se puede publicar y si es un periodismo de nicho, pues mucho mejor porque vamos a esta audiencia específica. Muchas gracias. Diana, volviendo a tu experiencia con un medio comunitario enfocado en tu comunidad, y mencionaste al principio que el crowdsourcing, que es gestionar, pedir, organizar donaciones, involucrar a la comunidad en soportar una idea específica, es algo en lo que has trabajado. ¿Nos puedes compartir alguna experiencia al respecto? Claro, a veces la crisis nos lleva a la creatividad y, bueno, muchas veces creo yo. Y sucedió que cuando vino la pandemia en el medio en donde yo estaba trabajando, nosotros dependíamos de anunciantes locales y por supuesto todos los comercios empezaron a cerrar, suspendieron actividades, entonces estábamos, bueno, ¿cómo podemos seguirnos sosteniendo? Y entonces se me ocurrió la idea de hacer una campaña de recaudación de fondos, crowdfunding, con gente que de alguna manera podía donarnos para sostenernos en esos tiempos de crisis. Creo que en ese sentido tenemos que hacernos de buenos aliados, porque, por ejemplo, no sé cómo es en otros países de Latinoamérica, pero en Guatemala la gente no tiene la costumbre de donar a causas, por ejemplo, de periodismo o a causas benéficas. Es muy poca, la cultura no está tan desarrollada en el sentido de estas donaciones. Pero nosotros, como éramos un medio, somos un medio bilingüe porque publicamos en inglés y en español, entonces tenemos dos tipos de audiencia. Una es la local y una es la audiencia internacional que viene a nuestra ciudad y viene a leer y conocer más sobre la cultura, sobre lo que pasa, los problemas que están ocurriendo. Entonces nosotros contactamos a algunas personas que de alguna manera tenían como relación o de pronto habían sido escritores, de pronto habían sido voluntarios, de pronto eran buenos lectores y empezamos a hacer una campaña de fondos dirigida y la empezamos en principio haciendo una lista de los potenciales donantes que podrían como apoyarnos en, no solo en donación, sino también en la distribución de la campaña, por ejemplo. Teníamos un par de voluntarios recientes que habían estado trabajando también con nosotros y entonces ellos la distribuyeron con sus amigos. Es mucho de compartirlo con nuestras redes. Y bueno, para crear una campaña necesitamos tener una causa a la cual se va a donar. Y tiene que ser una causa que de alguna manera toque los sentimientos de la gente y que sea muy específica, porque si nosotros decimos como, bueno, dona a nuestro medio o dona a nuestro proyecto periodístico, pero no decimos para qué o cómo vamos a utilizar el dinero, se queda muy general. Entonces, por ejemplo, nosotros pusimos como tu apoyo va a seguir, porque es una revista digital, pero también impresa,
Entonces lo que se nos complicó mucho fue seguir con las impresiones, que pues en estos tiempos son muy caras. Y entonces decíamos como, bueno, pensemos en cómo ayúdanos a salvar la revista impresa. Como la digital va a seguir, pero la revista impresa está en peligro. Entonces ayúdanos a salvar la revista que ha estado por veintitantos años ininterrumpidamente y que ahora con el COVID pues se vio afectada. Entonces escribimos un texto que no debe ser muy grande, pero debe ser poderoso, por ejemplo, unos 2 o 3 párrafos explicando un poco sobre la campaña, quién está detrás de ella, y bueno, como en general tenemos nuestro documento, que no debe ser, como les decía, más largo de una hoja Word, y bueno, ya tenemos esto, poner una fotografía poderosa y luego buscar un sitio que nos permita recibir la recaudación o el dinero para nuestra recaudación de fotos. Ahí, bueno, hay como en todo hay pros y contras con la recaudación. Los pros es que nos permite llegar a un público más amplio, no solo de pronto a la gente que está en nuestra ciudad, sino gente internacional, amigos de amigos, contactos de contactos. Pero tenemos, al menos en los sitios de crowdfunding donde yo tengo experiencia, necesitamos una cuenta que reciba el dinero, porque en muchos países los sitios de crowdfunding no funcionan. En países como Latinoamérica no reciben las donaciones directamente a una cuenta en nuestro país. Entonces nosotros le pedimos a un amigo que tenía una cuenta en Estados Unidos para que a través de su cuenta se recibieran todas las donaciones. Y bueno, entonces hay un formulario que hay que llenar, se conecta a su cuenta y luego ya esa cuenta pues puede transferir al país donde se vive. Otro pequeño contra es de que la mayoría de plataformas, si no es que todas, de alguna manera van a tomar un pequeño, una pequeña parte del dinero. Por ejemplo, recuerdo que con nosotros por cada donación era como el 2 o 3%, que bueno, hay que considerarla, ¿verdad? O sea, si nos mandaron de pronto como unos $10 de recaudación, nos quedaron, no sé, como unos 8.5, algo como eso, ¿verdad? Entonces, eso es algo de considerar. Pero me acuerdo que nosotros tuvimos una meta de recaudación como de 5,000, por ahí más o menos, dólares. Y sí, la logramos, pero es un trabajo en donde nosotros tenemos que escribir muy bien nuestro texto, tratar de compartirle y pedir, como tú decías, pedir y pedir y pedir y pedir por un tiempo y tener paciencia y, no sé, como acudir a nuestra red de contactos. Porque lamentablemente en estas campañas de recaudación, las que van a sobresalir son las que tienen millones de vistas. Y que entonces nuestra campaña, pues obviamente no se va a aparecer en estos sitios como en las primeras posiciones, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es acudir a posibles donantes. Y sí, afortunadamente tuvimos una buena experiencia con esto. Yo la hice con el sitio, a ver, déjame revisar acá que lo tengo acá. GoFundMe se llama el sitio. Entonces es bastante sencillo, como les digo, bastante sencillo de conectar. Si se tiene una cuenta en el exterior, tiene que ser, si no estoy mal, en Estados Unidos o alguna cuenta en Europa, y luego ya se puede recibir el dinero. Pero hay varios sitios en donde se pueden utilizar. Por ejemplo, está CrowdRise, Kickstarter, sí, dependiendo. Hay algunos sitios también especializados en América Latina que de pronto no tenga que tener alguna cuenta, pero igual, por ejemplo, en Guatemala no aplicaba. Entonces, claro, depende mucho del país donde estamos. Sí, yo recuerdo hay una iniciativa que creo que está basada en República Checa, se llama Press Start, que está específicamente enfocada en apoyar a periodistas de países donde estas grandes plataformas de crowdfunding no facilitan la vida. Paola, esta experiencia de hacer crowdfunding, yo creo que está muy conectada con algo en lo que quizás tienes experiencia, que tiene que ver con armarte una comunidad en redes sociales, ¿no? Y en construir una comunidad de personas que siga tu trabajo y que esa comunidad, por un lado, pueda involucrarse en estas acciones de donaciones puntuales para una causa específica, sea salvar la revista digital, poder hacer una serie documental, hacer un largometraje o algo más grande, pero también posiblemente eso permita, y esta es una línea de trabajo para muchos creadores de contenido,
que las marcas comerciales quieran sponsorear parte de tu contenido o tu trabajo. ¿Has tenido alguna experiencia de ese tipo? ¿Has conocido, has estado cerca de iniciativas que se muevan en estos campos de lo mismo, la movilización general para poder llevar a cabo una idea, como cultivar una comunidad que luego puedas ir a donde están entidades, empresas, organizaciones y decirle, mira, tengo una audiencia, queremos hablar de este tema y quisiéramos que su marca nos ayude a poderlo hacer, ¿no? Sí, yo creo que la principal, digamos, nuestro principal aliado para crear comunidad en este momento, pienso que son las redes sociales, las diferentes redes sociales, desde Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Pienso que es muy importante tener presencia en todas, es decir, no alinearnos solamente con una red social porque la comunidad, ustedes lo saben, la comunidad de cada red social es distinta, entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y algo que funciona y funciona muy bien en Latinoamérica son las listas de contenido de WhatsApp. Ahí digamos que si tienes un medio, tal vez un medio comunitario, un medio local o incluso un medio mucho más grande, puedes enviar contenido como el contenido más importante del día, por ejemplo, por WhatsApp y agrandar estas listas de contenido que inmediatamente no se van a traducir en fondos, pero a largo plazo sí, porque quiere decir que esta comunidad te conoce, que sabes quién eres, que sabes lo que produces y más adelante, si de pronto tienes la costumbre de hacer una campaña de fondos cada 6 meses o cada 2 meses o cada año, pues tienes ya una parte de comunidad construida que conoce tu trabajo, que puede hacerlo. Tenemos también, por ejemplo, bueno, vemos como ejemplos de fotoperiodistas, que es algo que pienso que está un poco en tendencia en este momento con Instagram, ¿no? Instagram es la red social de imagen y ahí encontramos periodistas que comparten su trabajo y que incluso a partir de ahí, del trabajo, de estas historias que cuentan en sus redes sociales, pueden llegar a conseguir fondos o, por ejemplo, a promocionar un libro cuando se autopublican sin necesidad de contar directamente con una editorial. Creo que es muy grande el panorama que se puede hacer a través de construir comunidad y bueno, las redes sociales son una y ya en el mundo un poco más físico o palpable, por así decirlo, están las conferencias o los encuentros de medios, encuentros incluso empresariales, donde también se puede asistir para construir esta red, hablar con empresarios, hablar con personalidades. Aquí pues hay claramente que tener cuidado dependiendo del periodismo que se esté haciendo, porque pues hay empresarios y ya parte como un poco más privada que no le va a interesar o no se va a involucrar con cierto tipo de periodismo, sobre todo cuando hablamos de periodismo investigativo. Cuando es un periodismo investigativo es un tema un poco más sensible en el sentido que tiende a financiarse más con entes gubernamentales o con ONGs o bueno, con fondos un poco de este tipo. Ya sí es un periodismo un poco más reportaje de nicho, como lo que les hablaba un poco antes sobre el deporte, por ejemplo, o incluso cosas de construcción o, bueno, muchas cosas que podemos encontrar de periodismo de nicho. Ahí sí podría ser mucho, mucho más posible. Yo en algún momento hace muchos años trabajé con una revista que tenía todo este panorama de nichos, tenía como 8 revistas y su forma de subsistencia era a través de los empresarios, porque era este periodismo de nicho y suscribía prácticamente, llegaba a la revista, a la empresa, esta era como la forma de difusión y los empresarios de este nicho, porque si tenemos un grupo de empresarios de tecnología, no van a ser 50 millones, ¿no? Es un poco más reducido. Y estos mismos empresarios invertían en publicidad o en donaciones o lo que fuera. Como era una escala no tan alta, permitía no tener dominio total del contenido que se daba. Pero una vez más, pues con este tipo de financiación, pues hay que pensarse primero el periodismo que se está haciendo y a dónde se quiere llevar con esto, porque así mismo como se hace de forma impresa, se puede llevar también a canales digitales. Si son medios con muchos seguidores, con muchos canales,
contar una historia o tener una pequeña publicidad en el medio, también puede funcionar muy bien para crear recursos, pero siempre con esta vigilancia de a quién estamos permitiendo que nos dé dinero y qué condiciones nos está poniendo para que nos dé dinero y nosotros qué estamos dispuestos a ceder para este tipo de venta, porque al final es eso, es una transacción. Es un tema muy relevante este que has puesto, ¿no? Y es un tema muy pertinente para la discusión de medios de comunicación independientes, creadores de contenido independientes, porque es cierto que no está exento de tensiones. Y hay una escuela que promueve la separación iglesia-estado, ¿no? Que el área comercial nunca debe mezclarse con el área editorial, pero por otro lado también yo al menos identifico un cambio de tendencia, no hacia la perversión del valor esencial de la pureza y del cuidado de la independencia editorial, pero sí de la participación de los equipos editoriales y de los creadores de contenido en entender de qué manera, trabajando junto con el área de ventas, pueden llegarse a esos acuerdos, ¿no? ¿Qué espacio, hasta dónde se puede hacer periodismo? Y yo creo, bueno, que mientras más valores éticos sedimentados, misión clara, incluso políticas publicitarias claras que determinen los límites de esa relación existan, pues definitivamente se va a tener un mejor control. Y lo otro también es la transparencia, ¿no? Es de indicar específicamente cuando se trate de un contenido patrocinado por parte de quién y que se busca en esa relación, ¿no? Que se gana en esa relación. No está exento de tensiones, como dice. Y Diana, ¿y tuviste algo en esa experiencia? Porque llevar una pequeña revista en una ciudad que además vende publicidad, me imagino que suponga en ocasiones pues tener que lidiar con anunciantes que tienen determinados intereses. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia en ese caso? Sí, muchas gracias, José. De hecho, estaba pensando, recordando en un tema ahora con lo que decía Paola, de cómo podemos combinar, vender la publicidad sin afectar los temas que publicamos y, bueno, tener contentos a todos, ¿verdad? Y yo creo que en nuestro caso, que la revista pues siempre se ha financiado con anunciantes locales, hemos tenido que aprender a quién ofrecer y cómo ofrecer. Entonces, recuerdo una experiencia de cuando yo muy entré a ser la editora, pues nosotros queríamos vender anuncios, ¿no? Y pues fuimos pues con la persona encargada de anuncios y en la mayoría de los casos los anunciantes de alguna manera estaban relacionados con los temas de nuestro trabajo, porque nosotros publicábamos en temas sobre derechos humanos y cultura. Entonces, bueno, de pronto alguna edición en donde nosotros hablamos sobre un tema ecológico, entonces vendíamos a una tienda de productos orgánicos. Si nosotros estábamos hablando sobre turismo comunitario, de pronto veníamos, hablábamos con una agencia de viajes. Entonces, pues hasta ahí todo bien, todo había funcionado, pero recuerdo también que en otra ocasión se le vendió como el espacio a un anunciante que no se enteró porque todo fue a través como de su secretaria y todo, y no se enteró de qué era el siguiente contenido. Y el siguiente contenido resultó ser sobre la comunidad diversa. Y estaba tan enojado porque pues él no era una persona pues conservadora y nosotros como, híjole, o sea, no queremos, pues fue una situación compleja. Pues desde ahí entendimos que tenemos que explicar muy bien, como tú decías, qué es lo que nosotros hacemos, porque nosotros tampoco vamos a cambiar nuestro contenido solo por vender o solo por recibir el dinero si estamos convencidos de nuestra misión, pero tenemos que ser muy, muy claros desde el inicio con a quienes queremos venderle la publicidad, qué tipo de cosas hacemos, qué tipo de cosas escribimos, producimos, etc. Entonces, yo creo que es muy importante, por ejemplo, muchas radios comunitarias que yo conozco trabajan este modelo y sostienen su trabajo a través de de la venta de anuncios muy locales, ¿verdad? Es muy importante primero nuevamente crear estas redes, como
saber, bueno, yo conozco a esta persona, le puedo hablar sobre mi medio, no solamente venderle el anuncio, sino hablarle sobre mi medio, contarle la importancia del trabajo que estamos haciendo para que pueda convencerse, no solo de como ya de tener un espacio, sino también de creer de cierta manera en lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, creo que esto es uno de los pros, que podemos crear una colaboración duradera, estrechar lazos a nivel local y apoyamos otras causas comunitarias también, porque estos negocios, sobre todo a nivel local, no tienen la posibilidad de anunciarse con otro tipo de medios sumamente grandes corporativos, ¿verdad? Por ejemplo, si soy una creadora de contenido y estoy subiendo mis visitas y estoy viendo que ya tengo una comunidad de seguidores, puedo ir y venderle también a alguien como, voy a mencionar a tu negocio al inicio o a la mitad del video que voy a estar haciendo. Y ellos van a estar felices porque, pues, cómo pagarle a un periódico nacional, cómo pagarle a la cadena de radio más grande del país para anunciarse. De todas formas, también su alcance es local. Entonces, podemos hacer como este intercambio, como tú me ayudas y yo te ayudo, ¿sí? Y bueno, como les decía, respecto a los contras, ¿a quién le vamos a ofrecer la publicidad? ¿Tiene esta persona algún inconveniente con el contenido que publico? Y también, a la larga, es un trabajo bastante arduo, es de mantener a varios anunciantes al mismo tiempo, porque pues uno es muy fácil, pero queremos tener y recibir más ingresos, ¿no? Entonces, esto es lo que te puedo mencionar. Bueno, muchísimas gracias. Paola, no sé si quieres hacer algún otro comentario. Este tema de los creadores de contenido también, ahí hay, como en el periodismo, todo está tamizado por los valores éticos y la transparencia con que se gestione. Hemos Sí. visto, conocemos muchos casos también de personas que usan esta posición, el alcance que pueden tener para ofertas no tan honestas, ¿no? Pero cuéntame tú, ¿qué piensas? Y con esto ya vamos un poco cerrando la conversación. Aquí el tema principal es, como lo hemos mencionado ahorita, la ética y los límites que podamos poner en relación a lo que seamos como medio o como periodista independiente o como medio comunitario. Pienso, este tipo de situaciones incómodas o incluso amenazas, porque se han visto, van a existir y han existido siempre. Y no por esto pienso que debemos decir que tenemos que poner de lado el tema comercial, porque esto es también lo que ha llevado un poco a la crisis del periodismo anteriormente. El tema de anuncios publicitarios, bueno, los medios eran el principal anunciante de todo, ¿no? Antes de las redes sociales, antes de todo este mundo digital, eran el principal anunciante de todo y concentraban todo el poder. Y digamos que así vivían, con sus falencias, porque esto también obviamente lleva a tener como sesgos en la información. Gran cantidad de medios, los medios grandes sobre todo lo tienen, por no decir que todos. Entonces, al final se trata de tener una vigilancia muy, muy completa, los valores éticos, la misión, el contenido, el objetivo del medio totalmente claro. En mi experiencia, en los únicos medios que yo he podido trabajar libre, totalmente libre, editorialmente, son los públicos. Pero esto efectivamente también depende de en qué país estás, con qué gobierno estás, cuál es la ronda presidencial o el camino político que está tomando el país. Entonces, no es como una suerte que se pueda vivir en todos los lugares, ¿no? Depende mucho de dónde estemos situados geográficamente, del tipo de medio que sea. Y si somos independientes, bueno, tenemos el poder de poner nosotros mismos estos límites, pero habría que tenerlos claros y con transparencia. No sé si se acuerdan tal vez del caso de Mediapart en Francia. Es un medio que, bueno, salió mucho al internacional porque se financiaba inicialmente con algunas subvenciones y también por medio de la comunidad. Era como pagas €1 y si te gusta el contenido de aquí al mes, a partir del segundo mes, pues vas a pagar, no sé, €10, una cosa así. Han logrado sobrevivir en el tiempo.
pero sé que se ven confrontados por momentos con este tipo tal vez de falta de financiación o de querer ir un poco más allá y también de tener que decir no a anunciantes que quieran participar con ellos. Muchísimas gracias por vuestros criterios, Diana, Paola, por esta conversación que hemos tenido sobre sus experiencias, vivencias, consejos prácticos a quienes nos dedicamos a este oficio de contar historias periodísticas y de otro tipo y que necesitamos recursos para poderlo hacer. Así que yo les agradezco muchísimo por este tiempo que han compartido con nosotros. Espero que sea de utilidad para las personas que puedan ver este programa en su trabajo. Para los que no son periodistas, quizás les ha abierto un poco de conocimiento sobre lo que está detrás, ¿no? Tras bambalinas, cómo funcionamos y cómo conseguimos los recursos que, como cualquier oficio en este mundo, necesitamos para poder realizar nuestro trabajo. Yo les agradezco otra vez por la invitación y nos quedamos en contacto en las redes sociales para cuando nos necesiten. Un saludo cálido y hasta la próxima. Muchísimas gracias.